quiero empezar leyendo el Salmo 119, versículo 165, que dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El tema que tengo hoy lo he intitulado Cuida tus emociones, porque las emociones producen reacciones. ¿Y qué es reacción? Reacción es el cambio producido como respuesta a un estímulo. Nuestra respuesta a lo que una persona dice o hace, eso se llama reacción. Por ejemplo, alguien es ofendido, seguramente se va a molestar, se va a enojar. Si alguien sufre algún daño, posiblemente va a querer vengarse. Así que todos los estímulos provocan una respuesta a ellos. Es por esto que la palabra de Dios nos aconseja siempre a estar velando en todo tiempo para no ser tentados por el mal. Pablo nos aconseja en este sentido en Romanos capítulo 12, versículo 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tal vez nunca hayamos pensado mucho en las reacciones, quizás muchos hasta ahora están poniendo atención a este aspecto de la vida cotidiana, como son nuestras reacciones. Y quizás no le dan mucha importancia, pero déjeme decirle que nuestras reacciones son muy importantes. En esta oportunidad vamos a ver por qué las reacciones son tan importantes y vamos a adquirir incluso cierto discernimiento que puede ayudarnos con nuestras reacciones. ¿Por qué son importantes nuestras reacciones? La razón por qué nuestras reacciones son tan importantes es que pueden tener consecuencias permanentes y aún eternas. Lo que nos sucede no es tan importante en sí como la forma en cómo nosotros reaccionamos a esas cosas. Lo que nos llegue a molestar algún día va a pasar, los dolores pasarán, pero nuestras reacciones pueden dejar consecuencias que duren para siempre. Muchos cristianos hoy mismo están arrastrando cadenas de amargura, de odio, de resentimiento y hasta de venganza por alguna experiencia desagradable vivida en su vida, ya sea en el pasado o en el presente. Estas cadenas pueden acompañar a esa persona por el resto de su vida hasta el día de su muerte, a menos que esa persona busque la ayuda del Espíritu Santo y ponga todas esas emociones, esas amarguras traumáticas y esas emociones violentas o desagradables a los pies del Señor Jesucristo. Estas emociones se hacen más dañinas cuando la persona las justifica en su vida. Usted no tiene derecho a justificar una mala reacción en su vida. Una persona que justifica sus malas reacciones, que cree que tiene derecho a sentirse así. Tengo derecho a sentirme ofendido. Cuando la Biblia dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Dios, por el contrario, nos aconseja a que debemos vivir en la libertad y en la vida abundante que Cristo compró para nosotros, en esa cruz de muerte, una cruz de dolor. Jeremías 17:21 dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Oiga bien, la persona que arrastra estas cargas emocionales no puede disfrutar de esa vida abundante
que ofrece el Señor en su palabra y tampoco puede disfrutar de la presencia de Dios a menos que abandone esas reacciones y esas maneras equivocadas de responder a situaciones de la vida. Dios quiere que su iglesia sea limpiada. Y no solamente el pecado evidente como los vicios y cosas visiblemente notables, quise decir, evidentemente pecaminosas, sino que también quiere limpiar a la iglesia de esas emociones que se guardan en silencio, que se viven dentro del pecho, que nadie más las conoce, pero que son emociones negativas que le roban el gozo y la alegría a esa persona. Por ejemplo, Salomón en Proverbios 31:6 dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Y cuando hablo de vino, no estoy hablando del vino ese que tiene alcohol. El vino es representativo del gozo del Señor. Bendito sea el Señor. O sea, una persona que está así necesita el gozo del Señor. Porque la Biblia dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando una persona tiene el gozo de Dios, tiene la fuerza para resistir cualquier situación en la vida. Entonces, el Señor permite que vivamos experiencias desagradables en nuestra vida para formar nuestro carácter y llevarnos a la madurez espiritual. Lo que quiere decir es que lo que nos ocurre no es tan importante como la manera en que nosotros reaccionamos a esas cosas que nos ocurren. Por ejemplo, en la niñez quizás una persona fue castigado por el papá o por alguien injustamente. ¿Y sabe qué va a pasar? Pueda que de su piel se desaparezcan las marcas de los azotes y el dolor hasta ni se acuerde físicamente, porque eso con el tiempo puede quedar en el pasado. Pero eso, cuando se guarda resentimiento por eso, pueda que nunca se borre y tengas que llevar esa marca por el resto de tu vida. Es decir, que una situación momentánea puede convertirse en un sentimiento eterno, sea bueno o sea malo. Nuestras reacciones son como especie de semillas que van a dar una cosecha, porque la Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces tus reacciones se vuelven en una simiente que va a dar fruto. Cuando nosotros reaccionamos de manera correcta, evidentemente vamos a tener consecuencias correctas, consecuencias que serán para el bien. La historia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a mí me gusta mucho la historia del patriarca José. Nos enseña mucho acerca de lo que yo estoy hablando ahora. José, él era el penúltimo de los hijos de Jacob. Su padre lo amaba mucho, de hecho le hizo un manto de diversos colores a él. Y dice que lo amaba mucho porque lo había tenido en la vejez. Y por esa causa, pues, sus hermanos le tenían envidia y lo aborrecían hasta la muerte. Un día, José contó a sus hermanos acerca de un sueño que Dios le había dado. Y él dijo a sus hermanos, para parafrasear o dibujar más o menos el sueño que tuvo, algo así: yo tuve un sueño en que Dios me mostró que un día yo iba a gobernar, yo iba a ser un gobernante sobre ustedes y que ustedes se iban a inclinar ante mí. Esto hizo que sus hermanos pues lo odiaran más todavía. Se incrementara la envidia y el aborrecimiento de sus hermanos. ¿Cuál fue la reacción de sus hermanos
al oír el sueño que Dios le había dado a José. La reacción de sus hermanos fue odio e inclusive planificaron matarlo. Ellos, los hermanos de José, no cuidaron sus reacciones y le dieron lugar al espíritu del homicidio. Comenzaron a maquinar de qué manera lo iban a matar. Dice la Biblia que lo arrojaron en una cisterna para que se muriera ahogado, pero la providencia divina pues lo libró de morir allí ahogado, morir de hambre y de sed allí en una cisterna que estaba vacía. Gracias a Dios que estaba vacía, porque si no se ahoga. Dios permitió que se vaciara para que no se ahogara. O sea, la providencia de Dios, la mano de Dios trabajando, y él no lo sabía. Él no lo sabía. Dios está trabajando a nuestro favor aún en los momentos más difíciles en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió que pasaran unos mercaderes que iban hacia Egipto a llevar especias y telas y cosas de esas, y se lo vendieron a los mercaderes, y los mercaderes se lo revendieron a un oficial de confianza de Faraón llamado Potifar. Y Dios, cuando llega ahí a la casa de Potifar, Dios puso tanta gracia en José que Potifar veía la gloria de Dios sobre José. Porque la gloria de Dios y ser un portador de un sueño de Dios no se quedó ahogado en una cisterna del odio, de la envidia y del resentimiento. Él salió, pero no salió solo, salió con su sueño, salió con el propósito de Dios. Y entonces Potifar pues le entregó toda su casa y todos sus bienes, toda su hacienda en la mano de José, con la excepción pues de su esposa, lógicamente. Pero la esposa de Potifar se enamoró de José al ver que José era de hermoso semblante y quiso que José se acostara con ella. ¿Cuál fue la reacción de la mujer de Potifar cuando vio la hermosura física de José? Su reacción fue lujuria y concupiscencia. Eso fue. Por eso el tema es: cuida tus reacciones. Yo recuerdo un hombre que vio, cristiano, estaba conmigo hablando. Pasó una mujer muy elegante, muy bonita. Dijo: hermano Ramírez, mire, qué demonio tan bonito. Y esas son las cosas que uno lo ve así como un juego, pero no es juego. Esa es una reacción de la carne. Ese hombre andaba en la carne, porque lo que abunda el corazón, de eso habla la boca. La primera mirada no se puede evitar, pero la segunda sí. Entonces, la reacción de esta mujer, que lo tenía todo, por eso la gente no se entiende, lo tenía todo, se antojó, le puso los ojos a un hombre reservado por Dios para un propósito grande en la vida, en Egipto. Ya vamos a llegar ahí. Pero ¿cuál fue la reacción de José cuando aquella mujer, me imagino que era hermosa, elegante, una señora de alta alcurnia? ¿Cuál fue la reacción de José? Fue una reacción de temor y de fidelidad a Dios y de lealtad a Potifar, quien le había confiado todo cuanto tenía. Una persona que es de Dios nunca traiciona a aquel que lo está ayudando, ni tampoco al que no lo ayuda, porque Dios es un Dios fiel y sus hijos heredan esa cualidad de la personalidad de Dios, la fidelidad. La mujer enamoraba a José y lo acosaba hasta que un día lo arrinconó y le dijo que se acostara con ella. Y él le dijo: yo nunca voy a hacer ese mal contra mi Dios y contra mi Señor, hablando de Potifar. Y la mujer le quitó la ropa de encima, pero él salió desnudo.
¿Por qué salió corriendo? Porque él resistió, un muchacho joven, 17 años aproximadamente, en toda su plenitud, su fuerza. Generalmente los muchachos adolescentes no piensan, actúan. ¿Por qué? Primero porque tenía temor a Dios. Estaba marcado con un destino profético. Y tercero, porque él sabía lo que dice Proverbios 7:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Pues claro que no. Su voluntad no estaba esclavizada. Su voluntad estaba en manos de Dios. Dios era el que movía la voluntad o dirigía a José. Esta mujer solamente logró quitarle la ropa, pero no le quitó su voluntad, no le quitó el temor a Dios. La fidelidad solo lo despojó de su ropa. ¿Por qué? Porque con esa ropa lo vistieron en Egipto, es decir, esas eran ropas egipcias y esas no valen nada. La ropa que se vende carísima por allí, que no es malo tenerla, es una bendición, pero eso no es tan importante como lo que está dentro de la ropa. El cuerpo que tanto idolatran y tanto ejercitan, que tampoco es malo, no es más importante que lo que está dentro del cuerpo, porque lo de afuera es temporal, lo de adentro es eterno. Mire cómo está Schwarzenegger, ya esos músculos ya no, ahora está flácido. Vea, eso es la vida. Pero hay algo que no pierde la fuerza, y es el espíritu, y es el alma de un hombre que ama a su Dios. Entonces, y al salir desnudo José, porque le dejó la ropa en la mano, era como repetir esa escena en el Edén, cuando Adán y Eva andaban desnudos, pero eran inocentes. José salió desnudo, pero él era inocente. Él nunca quiso abusar de aquella mujer, ni quebrantar la fidelidad que le debía a la persona que le entregó sus bienes en su mano. Gloria al Señor. Entonces, prácticamente en ese momento José volvió al tiempo de la inocencia y de la pureza total delante de Dios. Porque en aquellos tiempos Adán y Eva andaban desnudos, pero no había vergüenza porque eran inocentes. Entonces, cuando llegó Potifar, pues la mujer le echó el cuento. Acusó a José falsamente de quererla ultrajar, y la reacción del esposo pues fue de ira y lo arrojó a la cárcel. Y lo acusó de un delito que él no había cometido. Bendito sea Dios. Pero en ningún momento las escrituras dicen que José maldijo, que José blasfemó contra Dios. Es más, ni murmuró, ni se quejó. José guardó silencio en todo momento, así como pasó con Jesús cuando estuvo delante de sus verdugos en el pretorio, cuando estuvo delante de Pilato, delante de todo lo que le acusaban. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con el tiempo, Dios exaltó a José y llegó a ser el gobernante de todo Egipto. Era el segundo en el reino después del faraón. Por la sabiduría que Dios le había dado, pues él acumuló grano durante 7 años de abundancia, y luego vino una gran hambruna por 7 años sobre la tierra, y en esa época de hambruna los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de alimentos para sus familias. Entonces se presentaron ante José, pero no lo reconocieron, al igual que a Jesús tampoco lo reconocieron cuando vino por primera vez a la tierra, a Israel. Ahora, como gobernador de Egipto, José pudo haber usado todo su poder, su influencia para vengarse de sus hermanos. Él pudo haber pensado: por fin tengo a mis hermanos justo donde los quería. Le voy a hacer beber una cucharada del sorbo grande que ellos me dieron. Le voy a dar un vaso de aguas amargas de ese cántaro grande que ellos me hicieron beber.
Él pudo haber pensado eso. Él pudo haber dicho, le voy a demostrar a esos hermanos míos que el sueño que yo les conté es realidad y hoy se está cumpliendo delante de ellos. Hoy Dios me los trajo porque hoy es que me los desquito. Hoy me desquito yo de ellos. No, ese espíritu de venganza nunca se apoderó del corazón de José. Y él entendió que todo lo que padeció era parte del plan de Dios para la vida de él y que ahora Dios le había dado poder, no para vengarse y hacerle daño a sus hermanos, sino para salvar del morir de hambre a su pueblo y preservar la simiente de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque de Israel vino la salvación del mundo a través de Jesucristo. Juan capítulo 4, versículos 21 y 22 dice, él le dijo a la samaritana, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos de Israel. No viene de ningún lado, ni de Roma, ni de Caracas, ni de Nueva York, ni de Canadá. Viene de Israel, viene de los judíos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de José al tener a sus hermanos inclinados ante él? Escuche bien, primero entiendan que José es un tipo perfecto de Cristo, quien murió perdonando a los que lo asesinaron en la cruz del Calvario. Asimismo fue la reacción de José al ver a sus hermanos. Su corazón, dice la Biblia, que se conmovió y dice que se apartó a una habitación de su casa a llorar en silencio, ahogando el llanto. Y sabe, su reacción no fue de odio, fue de amor, fue de perdón y de misericordia. Esto tiene un valor impresionante, un gran valor y un alto precio delante de Dios, porque Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Esta fue la reacción de José cuando vio a sus hermanos. Génesis 45, 5 y 8 dice, él le dijo a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Qué lindo, él vio fue a Dios detrás de todas esas amarguras. Gloria a Dios. José permitió que Dios controlara sus emociones. Fue abandonado por ellos, fue acusado por ellos, trataron de matarlo. Sin embargo, él ahora los recibe, se hace cargo de ellos, y no solamente de ellos, de su familia, y los mantiene con grano y de la comida real. Las reacciones de José son las correctas y tuvieron consecuencias eternas para bien. Gloria a Dios. Ahora yo quiero hablarle acerca de situaciones que pueden generar reacciones, ya sean buenas o malas, correctas o incorrectas. Y quizás nosotros nos enfrentemos hoy situaciones como la que vivió José, pero no estamos exentos de vivir momentos desagradables en nuestra vida. Hay quienes vivieron y vivirán situaciones de maltrato, de calumnia, de rechazo, de humillaciones, porque estamos en un mundo marcado y contaminado por el pecado. Nos pueden herir con palabras, como dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero, ¿sabe? Por duras que sean las experiencias que nosotros vivamos, si nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo de Dios, estas pasarán y no nos dejarán consecuencias que lamentar. Lo que importa, repito, es cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Nuestras reacciones van a dejar un efecto perdurable, no solo en nuestras vidas, sino también en los demás. Por eso quiero hablar acerca de unos puntos, cómo debemos reaccionar en ciertas situaciones de la vida. Primero, ¿cómo reaccionamos cuando nos traicionan? Job 6:15 dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente,
pasan como corrientes impetuosas. La traición, hermanos y amigos, creo que es una de las experiencias más amargas que puede vivir una persona, porque es algo que nunca esperamos de nadie, especialmente de esa persona en quien nosotros confiamos y a quienes amamos. ¿Qué es traición? Es el quebrantamiento de la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o hacia algo. Una persona puede ser traicionada por su pareja, por su amigo, por algún familiar, por su padre, por su compañero de estudio o trabajo, por un hermano en la fe, en la iglesia, por un ministro del altar. Pero, ¿cuál sería la reacción a la traición? Generalmente se produce un sentimiento de amargura hacia la persona que traicionó y crea un sentimiento de desconfianza hacia todo y hacia todos. Nunca más vuelven a confiar. Son muy cautos y viven bajo aquella sombra de la traición. La persona traicionada casi siempre queda incapacitada para volver a confiar en otras personas, porque siempre va a haber el fantasma de la traición en todo lugar y en toda persona. La traición es la incubadora del odio y de la venganza. ¿Cuál debe ser la reacción correcta? En este caso, Jesús, que es nuestro mayor ejemplo de conducta, nos aconseja en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Gloria a Dios. Ahora, segundo, ¿cuál sería nuestra reacción cuando nos ofenden? ¿Qué es la ofensa? Es insultar o humillar a una persona con palabras o con acciones. Eso es ofender. Eso es ofensa. Y casi siempre la persona que más se ofende es aquella persona que está cargada de orgullo y de arrogancia. Cuando alguien es muy propensa a ofenderse, es un indicador de que esa persona debe trabajar en su carácter y en cultivar los frutos del Espíritu Santo en su vida. Salomón nos deja una poderosa recomendación para manejar la ofensa. En Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando alguien se siente ofendido, debe buscar al ofensor y procurar que la relación entre ambos quede sanada, como lo dice Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros arrastramos ese sentimiento de ofensa, que nos ofendieron, queremos desquitarnos, entonces nosotros estamos enfermos. Tenemos el corazón enfermo. Gloria a Dios. Tercero, cuando nos calumnian, ¿cómo reaccionamos a la calumnia? Proverbios 10:18 dice: el que encubre el odio es de labio mentiroso y el que propaga calumnias es necio. La calumnia es un delito contra la moral y el honor de una persona. Por una calumnia alguien puede ir hasta preso. Pero, ¿qué es calumnia? Es la acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Las calumnias es una acción propia de Satanás, ya que uno de los significados de su nombre es el calumniador. Y calumnia es un argumento basado en mentiras, y el diablo, dice la Biblia en Juan 8:44, que es el padre de mentira. Y aunque sea difícil de aceptarlo o de digerirlo,
las acusaciones hechas basadas en mentiras y calumnias nos hacen a nosotros bienaventurados. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mire cómo dice, mintiendo, pero si es verdad, no hay bienaventuranza. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante la calumnia? Cuando la conciencia está limpia, se debe esperar primeramente en Dios. ¿Por qué? Porque Él va a sacar la verdad a la luz y la mentira quedará expuesta. ¿Por qué? Mateo 10:26 dice: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Gloria a Dios. ¿Cómo reaccionamos ante los insultos? Los insultos siempre hacen presente cuando la persona está irritada y le da rienda a esa parte emocional que no está controlada por el Espíritu Santo y donde no priva el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. ¿Qué es insultar? Es ofender a alguien provocándole e irritándole con palabras o con acciones. Si somos nosotros los que podemos ofender, será mejor si buscamos la manera de controlarnos. Tenemos que pedirle a Dios en ese momento que nos dé la calma para poder superar ese momento de tensión. La Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Yo he visto personas en las cárceles que han matado a una persona en 1 o en 2 minutos, pero lo están pagando por años y posiblemente lo lleven preso, estén presos en su mente para siempre, a menos que el Señor los liberte. ¿Cuál debería entonces ser nuestra reacción ante los insultos? Pedir al Señor que nos imparta su naturaleza para no darle oportunidad a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza soberbia, pecaminosa, a que se manifieste en ese momento de tensión emocional. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. ¿Cómo reaccionamos cuando nos critican? Bueno, las críticas pueden ser constructivas o destructivas, pero quiero referirme en este momento a la crítica destructiva, porque son las que afectan negativamente a las personas criticadas y son pocas las personas que saben manejar situaciones de crítica negativa. La palabra de crítica salen por la boca de los hombres con más facilidad que la palabra de estímulo, que la palabra de ánimo, que la palabra de fortalecimiento. Y no quiero decir con esto que no debemos dar o recibir alguna opinión crítica con la intención de que las cosas se hagan de mejor manera, que se corrijan para beneficio común. Pero generalmente los que critican son los que nunca hacen nada, pero que todos lo juzgan. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante ese momento en que padecemos crítica? Ahora, si usted lo critican porque usted está dando motivo, usted no tiene argumento delante de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Bueno, debemos reaccionar con serenidad, sabiendo que habrá enemigos en la vida, no solamente enemigos de la obra del Señor, sino también de todos los que le siguen al Señor y le sirven con fidelidad. Porque el enemigo siempre va a poner enemigos de la obra y de los hijos de Dios, como los puso en los tiempos de Nehemías y de Esdras, un Sanbalat, un Tobías, un Gesem el árabe. Va a poner enemigos como los fariseos,
como un Caifás, un Anás. Entonces un hombre sabio dijo un día: cuando tienes la razón, puedes darte el lujo de mantener el autocontrol. Cuando no la tienes, no puedes darte el lujo de perder el control. Tienes que usar el dominio propio en esos momentos. Los errores. ¿Cómo reaccionamos ante los errores? No hay nadie que no haya cometido errores en la vida. Todos cometemos errores. Alguien un día dijo: el que comete un error y no lo corrige, ha cometido otro error. La enmienda es la reacción correcta que debemos tener cuando cometemos errores. Pero a la vez debemos estar preparados para saber responder emocionalmente a los juicios condenatorios que hacen las personas que se creen jueces. A esas personas que juzgan, pues, a las personas que yerran. Debemos asumir, óigame bien, con valentía, con sinceridad, con entereza, nuestra responsabilidad ante algún error cometido, y debemos reconocerlo en lugar de justificarlo. El problema es que la gente comete un error y en vez de reconocerlo está tratando de hacer una apología del error, y empiezan a defender el error y pasarán toda la vida. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, su error, y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que lo encubre, el que trate de justificar lo injustificable, nunca prosperará y nunca saldrá de ese hoyo del error. Gloria al Señor. David cometió un error al tratar de traer el arca del pacto montada en un carro nuevo tirado por bueyes. Y cuando iba en un paraje donde había muchas piedras, era una superficie irregular, comenzaron a chocar los bueyes y el arca comenzó a sacudirse, y un sacerdote llamado Usa le metió la mano para que el arca no se cayera y se murió él. Mira esto, nadie puede detener a Dios. Y aunque estemos en situaciones que usted vea que se está tambaleando la iglesia, cuando la iglesia verdaderamente es una iglesia, está dirigida por el Espíritu Santo y hay un hombre, una mujer de Dios consagrada, entonces puede sacudirse, pero no se va a caer. Y nadie va a tirar al piso una iglesia, una congregación que levantó Jehová desde el cielo. Gloria al Señor para siempre. Pero ¿qué hizo él? Él entendió que fue un error, porque el error era que él cambió la forma como Dios había ordenado que el arca del pacto tenía que ser guiada, tenía que ser cargada sobre los hombros de los sacerdotes, los hijos de Aarón, descendientes de la tribu de Leví. Y él cambió, él improvisó. Mire, cuando usted cambia la doctrina por un lado, cuando usted cambia el propósito de Dios, créalo que se le va a sacudir el arca y alguien va a morir. Y pueda que sea usted. Pueda que sea usted. Aunque el sacerdote, alguien me dirá, pero y el que tuvo la culpa fue David, el que inventó eso. Sí, pero el sacerdote conocía que no eran los bueyes que llevarían el arca del pacto, eran ellos los sacerdotes. Y él, porque como el que lo hizo era el rey, le tuvo más temor al rey que a Dios. Quiso agradar al rey más que a Dios y se murió. Y el lugar donde cayó se llama Pérez Usa, que en hebreo significa el quebrantamiento de Usa. Y Usa significa la fuerza humana. El hombre le metió la fuerza humana al arca y se murió. Porque esto no es con fuerza de hombre, esto es con fuerza del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, y entonces él enmendó, él corrigió la situación y pudo llevar el arca a Jerusalén sobre los hombros de los sacerdotes al son de arpa y de cacordio y alabanza y danza. Eso es glorioso. Él trajo la presencia a su ciudad. Necesitamos traer el arca a la República Dominicana. Necesitamos traer el arca acá, a este pueblo. Gloria al Señor.
Entonces tenemos que cuidar las malas reacciones. El gran peligro de las reacciones malas está en continuarlas hasta que se transformen en graves problemas que dejarán efecto eterno, puede ser, o temporal, una temporada larga, si nosotros no actuamos con la sabiduría de Dios. Cuando tenemos una reacción mala, esta se transforma en un resentimiento, y si guardamos el resentimiento, eso se transforma en una amargura, y el resentimiento y la amargura se convierten en la raíz que produce hiel y ajenjo que pueden destruirnos. Eso está Deuteronomio 29:18, dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Vamos a ver rapidito algunas cosas que debemos hacer para evitar que el resentimiento y la amargura se enraícen en nuestras vidas. Lo primero es, debemos pasar por alto la ofensa. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Los creyentes debemos estar en comunión constante con Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, podemos pasar por alto muchas cosas que de otra manera nos ofenderían y nos derribarían al piso. La Biblia dice que mucha paz hay para aquellos que aman la ley de Dios. Cuando usted medita la palabra de Dios, la ley lo va a convertir en un pacificador. La palabra, la Biblia, la oración lo va a convertir en un pacificador. Segundo, contener la ira y pasamos por alto los insultos. La Biblia dice, Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Por eso se requiere hacer uso del dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo. 3, aclara inmediatamente los malentendidos. Uno de los trucos de Satanás es provocar malos entendimientos entre los hijos de Dios. Inyecta una pizca de decepción y falsedad en una situación. El resultado es que a menudo la gente tiene algo en contra de otra persona, de lo cual tal vez aquellas ni siquiera son culpables. ¿Sabe que fulano dijo esto? Y nunca lo ha dicho. Y usted vive odiando a esa persona por algo que le dijeron que dijo, que él nunca dijo, y usted cree que alguien lo dijo. La Biblia insiste en que cuando tengamos algún malentendido con algún otro creyente, debemos buscarlo y arreglar esas cuentas con él. Y si los hijos de Dios obedecieran al Señor en estos puntos, muchos problemas entre ellos acabarían. No habría conflicto, no habría raíces de amargura. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. 4, rechaza rápidamente las malas actitudes. Puede ser que a veces no podemos controlar nuestra primera reacción en una determinada circunstancia, pero podemos evitar que una reacción mala se transforme en un resentimiento, hasta en una acción de violencia. Podemos elegir rechazar una mala actitud o darle play al resentimiento. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 26, 27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Cuide su corazón. Dios nos está diciendo aquí que no debemos retener malas actitudes. Alabado sea Dios. 5, orar por la otra persona. Cada vez que sintamos que estamos guardando una actitud mala hacia alguien, debemos empezar a orar por él. Aunque esta persona no merezca la oración, te haya maltratado, te haya herido, ora por ella cada día. Porque el más beneficiado eres tú. Y ora por ti mismo también. Que Dios te guarde
del resentimiento. Jesús dijo, Mateo 5:44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, nuestras reacciones no se determinan por lo que sucede exteriormente, se determinan por aquel que controla el ser interior. Si el ser interior está controlado por el yo, vamos a reaccionar de acuerdo al yo. Pero si el ser interior está controlado por Cristo, vamos a reaccionar de acuerdo al carácter de Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, como hijos de Dios, no tenemos la libertad de reaccionar como queremos. Nuestras reacciones deben estar bajo el control del Espíritu Santo. Dios nos ha dado mandamientos de cómo debemos reaccionar. La palabra de Dios dice, 1 Tesalonicenses 5:15, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Debemos asegurarnos de no pagar a otra persona mal por mal. Eso significa que no debemos tratar de vengarnos de la gente, sino más bien sufrir los malos tratos pacientemente. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo. La Biblia dice, 1 Pedro 2:21 y 22, dice así, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre. Entonces, para terminar, nuestras reacciones tienen consecuencias eternas. Dios quiere que nos demos cuenta de la importancia de nuestras reacciones, que seamos maduros, seamos responsables. Importa poco lo que nos suceda, lo que realmente tiene importancia acá es la forma en que nosotros reaccionamos a las cosas que nos pasan. Que el Señor nos ayude a entender que nuestras reacciones tienen consecuencias eternas. Moisés, el siervo de Dios, golpeó una piedra, hizo que Dios le sacara agua de una roca y el pueblo bebió, pero él no pudo entrar en la tierra prometida. Y era el hombre de Dios. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuídese de deslizarse, agárrese de Dios, plántese en la palabra y vendrán vientos y huracanes y usted nunca caerá. Padre, he predicado tu palabra, pido que tu palabra corra como río de agua viva, que entre como una centella y parta el alma, corazón y entre hasta lo profundo de los tuétanos y pueda, Dios mío, explotar dentro la gloria de tu presencia y que podamos ser dispensadores de tu presencia y no manifestadores de reacciones de la carne. Gracias, Señor, te bendecimos, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, limpia los corazones, limpia a tu pueblo. Señor, te esperamos arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Será hasta otro programa, Restaurando el Altar de Dios, con el Ministerio Cetro de Dios Internacional.